Bienvenidos a esta materia de libros históricos. Esta materia la vamos a estar dividiendo en dos partes. Va a ser libros históricos uno, donde vamos a ver a partir de Josué, Jueces, Ruth y Primera de Samuel. Y más adelante pasaremos también a la segunda parte de libros históricos, donde veremos básicamente a Reyes. Pero vamos a entrar con una pequeña presentación o introducción acerca de lo que son los libros históricos. La Biblia usa diferentes géneros narrativos para presentarnos su historia. La Biblia se lee como un libro natural, una lectura como cualquier otro libro en el sentido de la forma de leerlo, aunque no es cualquier otro libro, pero usa diferentes géneros literarios como la poesía, prosa, particularmente lo que vamos a ver aquí es el género narrativo. Entonces vamos a estudiar un poquito en cuanto a esto en la presentación. Primeramente el argumento. Bueno, estos libros tratan sobre la historia de Israel en función del pacto, el cual Dios hizo con ellos. Ese está basado en la promesa hecha a los patriarcas. Ese es un punto muy importante, punto de examen, también para que anotes esta frase, el pacto. En función del pacto, muchas de las promesas que vamos a ver nosotros ahí a Israel están basadas justamente en función a ese pacto que Dios hizo, particularmente el pacto abrahámico, en cuanto a la posesión de la tierra y otros puntos más que son bastante importantes. Así que también vemos aquí algunos eventos que se narran en estos libros históricos: la conquista de Canaán, Josué, establecimiento de Israel en ese país, a partir de, bueno, terminando Josué, Jueces, su florecimiento en Jueces, vamos a ver también su decadencia y caída, florecimiento, decadencia y caída ya en Samuel, en Crónicas, en Reyes, cautiverio babilónico, en los libros posexílicos y el regreso a la tierra de Israel después del cautiverio. Esos ya no se ven dentro de lo que es libros históricos propiamente en Instituto Bíblico, sino más bien en libros posexílicos. Estos libros abarcan un periodo de aproximadamente de 800 a 1000 años, desde la invasión liderada por Josué, o sea, después del Éxodo, hasta el siglo XV, posiblemente hasta el siglo XIII antes de Cristo, perdón, desde el siglo XV hasta posiblemente el siglo XIII antes de Cristo. Es decir, Nehemías, por ahí a mediados del siglo V también llegamos hasta allá, hasta Nehemías, cuando Nehemías construye los muros. Ahí encontramos los últimos eventos narrados del Antiguo Testamento, junto con algunos de los profetas también posexílicos. Entonces, eh, particularmente un punto en cuanto al tema de las fechas. Ahí vamos a estar viendo diferentes opciones de fechas, que hay posiciones también al respecto. No vamos a darle una importancia en esta materia al tema de las fechas porque no tiene el propósito de que esta sea demasiado profunda, pero nos queremos quedar con aspectos, dado el tiempo también que tenemos, con aspectos que consideramos bastante importantes para nuestra vida. Otro punto importante aquí dice: los escritores de los libros históricos seleccionaron y orientaron los acontecimientos para manifestar la actuación de Dios en la historia. Hablábamos de que la narrativa es el género literario, el género narrativo es el género que más se utiliza en este caso en los libros históricos. Y básicamente lo que está haciendo es contando historias. Y uno de los puntos muy importantes que tenemos que entender aquí es que la Biblia no es un manual de teología donde vas a encontrar tú, como en un libro de teología sistemática, una sección de ángeles, una sección de la salvación, una sección de la historia de Cristo, una sección de todo lo que quieras saber en cuanto al futuro. Y a veces nos gustaría, ¿no?, que la Biblia estuviera ordenada así, pero no lo es. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de cuestiones de teología, se trata de historia. ¿Cómo conoces tú a un amigo? Viviendo con él, teniendo historia con esta persona. Y Dios, en la Biblia, cuenta la historia de Dios con personas. Y esa forma también es la forma en que vive nosotros. Nosotros conocemos a Dios, claro, a través de estudiar la Biblia, pero estamos conociéndolo a través de historias, y vamos a conocer también a Dios en la historia, en nuestra propia vida con Él. Claro, siempre es aplicando la Biblia a nuestras vidas. Estas historias, entonces,
nos muestran a un amigo, a una persona, alguien que camina con nosotros. Y esa es la forma que Dios quiere que lo conozcamos, a través de la historia. Algunos puntos también que tenemos que ver aquí, dice la historia de Dios, en la historia de Israel, perdón, Dios es el protagonista, llevando a cabo su plan y revelándolo como personal y soberano. Vamos a ver siempre a Cristo en cada uno de los libros. Cuando Jesús se encontró con aquellos discípulos camino a Emaús, dice que les abrió las escrituras y les mostró cómo desde la ley hasta los profetas, en todo el Antiguo Testamento les fue mostrando cómo se tenían que cumplir en él todas las cosas que habían sucedido. Entonces él mostró también aquí justamente lo que era Cristo en el Antiguo Testamento. La Tanakh. La que es la Tanakh, bueno, la Tanakh se agrupan en tres conjuntos, que sería la ley, que es la Torá, los profetas y los escritos. Y bueno, son ley, Torá, los profetas, Nevi'im, los escritos, Ketuvim, de ahí viene el acróstico Tanakh, que son esas tres divisiones, Tanakh, que es básicamente todo lo que nosotros tenemos hoy como el Antiguo Testamento. Ahí se ven en esos tres apartados que son, como les mencionaba yo, la Torá, los profetas y los escritos. Vamos a ver aquí la clasificación de libros históricos. Los profetas anteriores, que son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. No existían estos libros como los tenemos nosotros en nuestra Biblia, en el orden, digamos. Ellos los dividían en profetas anteriores y profetas posteriores. Isaías, Jeremías y los 12 profetas menores. Es decir, como referencia, el cautiverio. Aún primero y segunda de Reyes, primero y segunda de Samuel pertenecían ahí a lo que son los reyes, los profetas anteriores. Objetivo principal, Dios ha estado presente para cumplir su voluntad salvadora, redentora con la nación de Israel. Y el objetivo teológico, enfatizar la importancia de la fidelidad a la promesa y la revelación de Dios en la Torá. El escritor dice, considera la estrecha relación entre lo que Israel es en cada momento histórico y su llamado a creer en el Señor, amarle y hacer su voluntad expresa en el Pentateuco. Mencionaba yo al principio también de esto, ¿no? Acerca de cómo Dios está buscando tener una relación personal con su pueblo. Así que la escritura, la Biblia es una historia de amor, y aún en todo esta parte de los libros históricos, lo cual vamos a estar viendo nosotros constantemente una decadencia, y créanme, va a llegar puntos donde parece ser que la historia se torna cada vez más oscura. Lo vamos a ver en el libro de los Jueces, lo vamos a ver más adelante también en los libros cuando estudiemos los Reyes. Decadencia y nos va a dejar aún como que con un mal sabor de boca. Como en la Biblia encontramos, en lugar de historias que podríamos pensar alentadoras, parecería como que la humanidad muestra lo peor de sí. Pero recordemos que la Biblia es una historia de amor, de un Dios de amor que le expresa ese tremendo amor a los seres humanos, que son sus criaturas, su fuente, o más bien el objetivo de todo su amor, seres indignos que nosotros somos. Así que nos va a mostrar nuestra realidad. Y como lo mencionaba también, el pacto es tremendamente importante. El pacto entre Jehová e Israel, que se basa en esa promesa que Dios le iba a bendecir incondicionalmente y le iba a dar la tierra. Este es el fundamento del mensaje profético en los libros históricos. Y vemos aquí, insistimos en la fidelidad a Jehová. La fidelidad a Jehová trae bendición, y la infidelidad produce consecuencias nefastas. Y vamos a ver estas consecuencias nefastas también. Narrativa. Es el género principal en los libros históricos. Fíjate, en esta narrativa no siempre se va a enseñar doctrina, no es un libro teológico. Vamos a aprender doctrina porque toda la Biblia es doctrina, pero no es el objetivo principal. Registra lo que pasó, no lo que debería haber pasado. En algunas ocasiones lo menciona, ¿no? Podría haber pasado esto, pero el objetivo es
enseñar lo que pasó. No siempre se nos dice si lo relatado es bueno o malo. Hay momentos en que nos cuenta una historia y sencillamente lo deja así, sin emitir Dios un juicio sobre ella. Y nosotros pensaríamos, entonces Dios aprueba esto. No, no necesariamente significa el hecho de que esté narrado, no significa que Dios lo aprueba. Dios narra la caída, por ejemplo, y hay allí en las palabras de Satanás, hay mentiras escritas en la Biblia. Cuando Satanás dice, no morirás. Aún así, eso no significa el que esté escrito en la Biblia, el que esté narrado en la Biblia, no significa que Dios lo aprueba. La historia aquí también es selectiva e incompleta. No tenemos un libro detallado de cada una de las historias. A veces nos quedamos con ganas de conocer un poco más, pero Dios ha elegido qué es lo que tenía que venir ahí. Tiene todo lo que necesitamos saber. Ahí en la Biblia tenemos todo lo que necesitamos, todo lo que comprende la vida y la piedad nos ha sido revelado por medio de su palabra. Fue escrita para mostrar la manifestación de Dios, cómo Dios se manifiesta en medio de nuestras propias miserias aún. Vamos a ver rápidamente algunos elementos de la narrativa, que esto corresponde a cualquier tipo de narrativa, cualquier historia. Cualquier historia va a tener personajes, va a tener un contexto y va a tener también, en este caso, pues un argumento. Y hay un desarrollo en esta narrativa propiamente, ¿no? Necesitamos nosotros comprender, y creo que aquí regresamos a clases de secundaria, quizás cuando estudiaste tú la narrativa, el género literario de la narrativa, pero es el que se usa en la escritura. Así que el argumento de la narrativa normalmente tiene pues un inicio, una presentación, luego tiene, aquí lo presenta la vida normal, un llamado a la aventura, luego la tensión se eleva, el clímax, y finalmente un desenlace. Bueno, esto tiene argumento, tiene todo el conflicto y el desenlace. Eso lo vamos a estar viendo también dentro de lo que son los libros históricos en la Biblia. Dentro de los personajes, pues vamos a ver algunos aspectos como de simbología en la Biblia, por ejemplo el aspecto físico. Nosotros vemos en las historias siempre que en las historias para niños quizás que los malos hablan con un cierto tono de voz, que no, este es malo nada más por escuchar cómo lo habla, y a veces eso cambia. Entonces en la Biblia vamos a ver ciertos aspectos físicos usados como símbolo también, como también en los nombres tienen mucho en cuanto al significado de la vida. No significa que los nombres hayan sido colocados después de la historia, sino más bien que muchas veces los nombres de los personajes en la Biblia tienen un aspecto profético. Así que vamos a ver su contexto. El contexto son los lugares, las situaciones, el tiempo, los personajes. Los vamos a ver, algunos patrones de diseño también en la narrativa, vamos a ver palabras claves, vamos a ver cómo en estos patrones de diseño de la historia, dice la función es modelar las historias y coordinarlas entre sí a fin de enfatizar temas importantes. Por ejemplo, en el libro de Jueces vamos a ver cómo hay un patrón de diseño en el libro de Jueces que nos muestran estos círculos de decadencia. Ya lo vamos a ver cuando vemos en Jueces esos círculos, una espiral en caída que van a llevar los personajes. Vamos a ver algunas palabras e imágenes claves comunes entre las historias. Y bueno, esto es un poco lo que tenemos aquí como la presentación de libros históricos. Ya para entrar acá a ver la siguiente parte, a introducir lo que sería libros históricos bueno, aquí entramos ya a presentar lo que sería la primera parte, libros históricos 1, donde veríamos Josué, Jueces, Ruth y Samuel, como les comenté, la conquista y el establecimiento en Canaán. Nosotros habíamos dejado la materia anterior cuando vimos Génesis, vimos la historia de los patriarcas, los 4 grandes personajes, es la parte que me tocó también explicarles ahí, de Abraham, Isaac, Jacob, José, y habíamos dejado a la nación de Israel
dentro bueno, ya habían cruzado el desierto y están ahí al borde de la tierra prometida. Tenemos la muerte de Moisés y ya está a punto de entrar. Entonces retomamos desde ese momento cuando Moisés muere y ahora Josué tomará el liderazgo de la nación para introducirlos en la tierra prometida. Esa será la parte donde arrancaremos. Como les comenté también al principio del video, aquí tenemos una nueva división también, cómo tenemos nuestros libros, o más bien nuestra Biblia, cómo están ordenados. En lugar de solamente esas 3 partes, nosotros tenemos 5 partes. Tenemos una sección que sería la ley, que esa corresponde al 100% con lo que es la Torá. Tenemos los libros históricos, que ahí corresponden más bien con profetas anteriores, con profetas posteriores. Tenemos los libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Particularmente veremos nosotros toda esta sección de libros históricos hasta lo que es segundo de Crónicas. Esdras, Nehemías y Esther se ve en una materia independiente como libros post-exílicos. Os estudiará más adelante como libros post-exílicos. Así que esto es lo que estudiaremos nosotros, ¿no? Los libros históricos. El contenido, más bien el cómo vemos nosotros a Israel y a la relación de Israel con Dios. Vamos a ver momentos en que hay ascensos, hay descensos. Vamos a ver como si fuera la bolsa de valores. De pronto hay buenas épocas como la historia, el tiempo de la vida de Josué. Hay momentos en altos como con David o con algunos de los reyes, pero también hay caídas, lo cual producen también esas etapas de comunión cuando les va bien o de pecado. Cuando hay comunión con Dios hay bendición, cuando hay pecado hay juicio. Ahora veamos también aquí la fecha. La fecha, como les decía, quizás no vamos a dar una importancia absoluta al tema de las fechas, pero tenemos que poner un marco histórico para presentar esta materia. En primer lugar, vamos a ver a Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Esta fecha es bastante, ahí les tapo, me lo cambio, es bastante importante. Lo pongo así mejor para que se vea bien. Para lo que es nuestra presentación y el establecimiento de lo que es la fecha. Nos dice que en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el 4º año del principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, en el mes segundo, se comenzó a edificar la casa de Dios. Así que tenemos aquí que el éxodo fue 480 años antes del 4º año de Salomón, cuando se construye el templo. Por lo tanto, vamos a tener algunas conclusiones aquí. Así que tenemos 480 años de que se comenzara a construir el templo. Vamos a tener aquí esta línea de tiempo que nos va a dar los 4 años del reinado de Salomón. En el 4º año, en el mes de Sif, cuando dice que es el segundo mes, ahí fue comenzado a edificar el templo de Salomón, en el segundo mes. Sabemos que este 4º año de Salomón fue el año 966. Cuando él comienza a edificar, cuando comenzó el reinado, en base a la historia, podemos estimar que el año 466 fue el año en el cual se comienza la construcción del templo. Así que queda muy fácil, solamente sumaremos a 966, le vamos a sumar los 480 años y desde que empieza Salomón, cuando se empieza a construir el templo. Si le sumamos esos 480 años, 496 más 479 más 966, qué bueno que están los números acá porque si no los hago bolos. 479 más 966 nos va a dar 1445 como la fecha del éxodo. Entonces esto nos da la fecha del éxodo y
Eso fue cuando salen de Egipto. A esto le tenemos que sumar estos 40 años pues, que estuvieron en el desierto para llegar a la fecha de la conquista con Josué, lo cual pues, nos estaría dando, si nosotros sumamos 40 años en los cuales estuvo el maná ahí, según Éxodo 16:35, vamos a llegar a la conquista de la tierra prometida al año 1405, posiblemente 1406, como el año en el cual inicia el libro de Josué o la conquista. Parte del apunte también vamos a ver aquí algunos temas, como por ejemplo el derecho de conquistar. Uno diría, bueno, ¿por qué? ¿De dónde tuvieron los israelitas ese derecho de venir y tomar esta tierra? En primer lugar, reconocemos que este derecho fue otorgado por Dios mismo. Los cananeos fueron expulsados de Canaán como juicio por su impiedad. En Deuteronomio capítulo 9. Leemos en los versículos 4 al 5, dice: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios haya echado de delante de ti a todos los enemigos, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino que por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Como les comentaba yo, el pacto es la base de todo lo que es la conquista. Dios le había prometido a Israel que ellos poseerían la tierra, y por la maldad de los cananeos fueron ellos expulsados. Propósito: que la historia dé testimonio de que Dios es fiel. Tenemos varios propósitos en el apunte, pero quisiera yo, para efectos del examen, con este es suficiente. ¿Cuál es el propósito del libro? Va a mostrar que Dios es fiel, que Dios cumple sus promesas. Leo Génesis 2, no está aquí, pero lo leo, Génesis 2, 1 y 3 al 3. Génesis 12, versículos 1 al 3. Para recordarnos la promesa abrámica, dice que Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la base del cumplimiento de este pacto. Y Dios le había prometido esa tierra para siempre. Ahora sí, Génesis 3:15 dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Así que el propósito principal que tiene en todo el libro de Josué es mostrar que Dios cumple sus promesas. Así que Dios había prometido la historia para siempre. El significado de esto, bueno, este punto, como les decía yo, es bastante importante. El significado del nombre Josué. Vamos a entrar ya de pleno a ver aquí este libro. Josué significa Jehová salva, o Jehová es la salvación. Esto es Josué es un tipo de una figura de Cristo en el Antiguo Testamento, tanto en su nombre como también en su obra. Recuerda esto. Vamos a ver aquí cómo, bueno, mencionaba yo en cuanto a los significados de los nombres. El significado de su nombre, él lo cumplió. Él guió al pueblo de Israel contra sus enemigos hasta la posesión de la tierra. Les dio esta salvación. Cuando hablamos nosotros de salvación en nuestra vida, no solamente nos referimos a la salvación pasada, en la cual, por decirlo así, Dios nos sacó del mundo, nos sacó de Egipto, cruzó el Mar Rojo, digamos, nos dio la salvación en la cruz, sino también de una salvación constante. Esto es la santificación. Y Josué es quien guía a Israel a las victorias de la lucha diaria. Entonces esto implicaría también la obra de Cristo en la santificación diaria en nosotros. Josué completó la redención que comenzó en el libro de Éxodo. Éxodo fue salida de Egipto, Josué es entrada a la tierra prometida. Aquí hay algunas interpretaciones espirituales en cuanto a esto. Algunos llegan a mencionar que la tierra prometida es como, bueno, Egipto sería símbolo de lo que es el mundo, la redención sería el cruce del Mar Rojo, y la tierra prometida significa para algunos el cielo, pero yo no creo que sea así.
De hecho, ¿por qué? Porque en el cielo ya no va a haber batallas y dentro de la tierra prometida sigue habiendo batallas. Más bien, algo más exacto, pensaríamos que esto será como una analogía de los creyentes en el mundo, en la santificación diaria, nuestras luchas de cada día. Por propósito del libro, en el Éxodo vemos la redención de Israel de la esclavitud de Egipto, lo cual sería una analogía de la salvación nuestra, y Josué sería la redención de Israel para la tierra prometida, que sería una analogía para nuestra santificación diaria. Entonces esto lo tenemos como el propósito del libro. La analogía entonces aquí tenemos con nuestra salvación, redención del infierno y redención para el cielo. O podríamos decir así, salvación en el tiempo pasado, redención y salvación en el tiempo presente, santifica. Nuestra santificación. ¿Quién es el autor del libro de Josué? En el Talmud judío se enseña que Josué escribió este libro. Todo, menos los últimos 5 versículos del capítulo 24, claro está, porque narran su muerte, que habrían sido posiblemente escritos por Fitness o por Eleazar, los sacerdotes en ese tiempo. Y bueno, ¿qué es el Talmud? Estamos hablando que el Talmud lo enseña. El Talmud no está en la Biblia. El Talmud es una obra judía, como dice aquí, recoge principalmente discusiones rabínicas, leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, historias, leyendas, hay de todo. Es un libro de tradiciones judías. Y pues podemos aprender bastante, aunque en muchos sentidos el Talmud sí es muy mitológico. En el apunte encontramos aquí algunas razones para aceptar que Josué es el autor. Habla muchas veces en tiempo presente diciendo nosotros y se incluye. Hay ciertas porciones que son declaradas claramente como escritas por Josué. Rahab vivía todavía cuando Josué fue escrito, entonces tuvo que ser alguien que estuviera en ese tiempo. Los jebuseos controlaban Jerusalén. Más adelante vamos a ver que David viene y conquista Jerusalén y le quita esta ciudad. Fuentes de David. Los filisteos no fueron una amenaza propiamente a Israel hasta Deuteronomio, dice, hasta mucho después, dice el libro, perdón, crucé aquí dos lecturas. Los filisteos no fueron una amenaza como lo fueron en el siglo XII, cuando algunos críticos del libro aseguran que fue escrito mucho tiempo después. Así que aquí no encontramos a los filisteos propiamente. Y probablemente el libro de Josué debería comenzar en Deuteronomio 34. Ahí hilaríamos tanto Deuteronomio con el libro de Josué. Muere Moisés, es sepultado y comienza Josué de forma inmediatamente. Así que repasamos algo importante del Talmud. El Talmud judío enseña que Josué escribió este libro. Todo, como dice, menos los últimos versículos que fueron escritos por Fitness o por Eleazar. Anota esto, es pregunta de examen. Entrando también aquí terminando la introducción a Josué. Aquí vamos a ver la promesa y la comisión, capítulo 1, y el nombramiento como sucesor de Moisés. Y ahí nos quedamos para empezar a partir del próximo video. Bueno, eso fue la introducción. Esta porción es bastante importante, este video, para comprensión de todo lo que va a continuar después. Nos vemos en el próximo video.